Hola amigos de España en tu cocina, hoy nos vamos al norte de España. Vamos a preparar un guiso marinero de esos que reconfortan, un marmitaco, marmita o sorraputún de bonito o de atún, que es pura cuchara. Vamos, pues ponte el delantal y arrancamos. Primero el pescado, una rodaja limpia que cortamos en dados generosos. No los hagas mini porque van a estar en el caldo y queremos que se sientan. Una vez cortado, sálalo y resérvalo en la nevera para más tarde. Lamina 3 ajos, sin miedo que se noten. El ajo aquí no se esconde, es el que manda en el sofrito. Chorrito de aceite virgen extra en una cazuela a fuego medio y detrás los ajos en frío. Doramos solo un momento, sin que se quemen, que no se nos enfaden. Ahora picamos una cebolla grande o un par de cebollas medianas como es el caso, en trozos no muy finos, que se note que estén presentes, y a pochar con cariño a fuego medio bajo. Picamos también un pimiento verde y otro rojo en trozos medianos. No lo conviertas en sopa vegetal, que queremos textura. Integramos los pimientos con la cebolla y el ajo, que se junten, que se hagan amigos, y dejamos que se cocinen durante unos minutos hasta que estén tiernos. Momento clave, el pimentón. 2 cucharaditas, lo integramos y rápido agregamos medio vaso de tomate tamizado para que no se os queme. Podéis utilizar otro tipo de tomate como el natural, triturado. A mí me gusta más el tamizado, porque contiene poca agua. Esperamos 5 minutos a que se sofría el tomate moviendo de vez en cuando. Bueno, el tomate ya va, y ya veis el color que ha adquirido y el olor que desprende. Ahora el vino blanco, medio vaso. Deja que evapore un par de minutos y sal al gusto. No te pases de cantidad que el pescado ya está salado. Pimiento choricero para darle ese sabor marinero tradicional. 2 cucharaditas de la pulpa, de la que viene en bote. Y si usas pimientos secos, ya sabes, los remojas antes y le sacas la pulpa con una cuchara. Ahora añadimos las patatas chascadas. Sí, chascar, no cortar perfecto. Más o menos 4 patatas medianas. Al hacerlo así, suelta su fécula y el caldo se vuelve más espesito, como debe ser. Las vas a integrar bien con el sofrito, removiendo para que se impregnen de todo ese sabor. Las dejaremos de 3 a 5 minutos para que se sellen ligeramente y absorban todos los aromas. Ahora cubrimos con el caldo de pescado, un par de dedos por encima de la patata. Fuego bajo, guiso lento. ¿Te gusta el picante? Este es el momento. Añade una guindilla o un toque de cayena. Si no, lo dejas tal cual, que tú mandas. Espera que hierva. Tapa la cazuela y deja que el guiso te vaya susurrando. Esto va a quedar de escándalo. Unos 25-30 minutos según la patata. ¿Listo? Pincha la patata con un tenedor. Si entra suave, perfecto. Si no, un poco más. Hora del pescado. Al guiso. Apagamos el fuego y dejamos que se haga con el calor residual unos 4 o 5 minutos con la cacerola tapada. No más, que el bonito nos arresaque. Pues ya está amigos, servimos en plato hondo y sí, sin pan, que esta receta se come con cuchara rebañando bien el plato. Venga, a disfrutar. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima aventura culinaria.